Según la Real Academia Española, el aborto se define como la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Cuando hay una interrupción natural, significa que hay un aborto espontáneo, y para cuando es deliberadamente provocado, significa un aborto inducido, ya sea por múltiples motivos y dependiendo del marco legal de cada país, se afectarán los derechos reproductivos de las mujeres. Según estudios y reportes del Instituto Alan Guttmacher, hay cerca de 3 millones de abortos al año en América Latina. En Chile, un tercio de los embarazos termina con aborto. El aborto se ha convertido en uno de los temas más estigmatizados para América Latina, donde se evidencia una polémica moral en la sociedad y una polarización política con carácter evasivo para debatirse, y como consecuencia se ha estancado la discusión. Pero, peor aún, se siguen recurriendo a los abortos clandestinos, arriesgando la vida de miles de mujeres que emplean su uso. El marco jurídico de cada país demuestra directamente el nivel de tolerancia en cuanto al aborto. La gran mayoría de los países donde se puede practicar son en casos especiales, como el aborto terapéutico. En cambio, en Chile se penaliza duramente, catalogándose el aborto como un crimen a la humanidad sin importar el estado de salud de la mujer. En los últimos 25 años, desde la última modificación legal, no se ha logrado ningún tipo de avance, eso hasta el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo del 2014, donde se propuso discutir seriamente el aborto bajo 3 causales: violación, inviabilidad de feto y riesgo de que la madre pierda la vida. Guilleme y Lerner nos dicen que el derecho al aborto es una cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está condicionado principalmente por la capacidad económica y social de las mujeres. Cuando recién se inicia el uso del aborto, la respuesta del Estado chileno durante el año 1875 fue penalizarlo con el objeto de reducir los casos y restarle su importancia, ya que no existían derechos en favor de las mujeres. Luego, para el año 1931, el presidente Carlos Ibáñez promulga reformas al Código Sanitario reforzando el aborto terapéutico, artículo 226 del Decreto de Ley 2263. Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer. Requerirá la opinión documentada de 3 facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentará lo ejecutado por el médico y 2 testigos, quedando en poder de aquel el testimonio correspondiente. Es interesante observar que en ningún caso se menciona el aborto, pero aún así se puede entender que el artículo 226 legaliza el aborto terapéutico tras completar una serie de requisitos. Por ende, las mujeres de comienzos del siglo XX tenían más derechos que las mujeres que viven en el presente siglo XXI. En cambio, se produce bajo el gobierno antidemocrático de Augusto Pinochet en el año 1989, bajo la ley 18.826. Quienes encabezarán esta reforma fueron los miembros de la Junta de Gobierno de Pinochet: Merino, comandante en jefe de la Armada; Matei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; Stange, general director de Carabineros; y Ollaneder, teniente general del Ejército. El artículo único dice que reemplazará el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente artículo 119. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Ley 18.826 de 1989. Es decir, la reforma fue hecha por un conjunto de actores especializados no en salud, sino en defensa. Tras esta reforma, Chile se convierte en uno de los pocos países que ilegaliza el aborto bajo cualquier caso. Según estudios del Instituto Alan Guttmacher, son los pobres los que deben soportar circunstancias peligrosas dado la escasez de recursos monetarios que tienen, aumentando las posibilidades de infección y daños al útero, arriesgando su vida e integridad.
En América Latina, el 13% de las mujeres con ingresos altos sufren complicaciones posteriores al aborto, mientras que el 44% de las mujeres con ingresos bajos presentan complicaciones en su salud. Tratar el aborto genera un impacto considerable en la sociedad y debe tratarse como un problema de salud público. Lo que dificulta el avance en este debate no solamente es el poder ético enraizado en este, sino que hay una privación de un enfoque liberal, específicamente la falta de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El movimiento feminista, si bien se presenta como un actor social, este mismo se ha vuelto un factor influyente dentro de la política chilena desde mitad del siglo XX. Comienza con el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile durante la primera mitad del siglo XX, en una época en que la palabra emancipación era considerada sinónimo de libertinaje. Este movimiento inauguró una etapa para la historia social y política de las mujeres con fuerte influencia feminista. La actividad y organización del MEMCH, de carácter multiclasista, se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios superiores y también en mujeres trabajadoras, aumentando los escenarios locales para la creciente participación femenina en el ámbito público. Combinando la lucha social con la de género, las memchistas lideraron la historia de las organizaciones feministas de la primera mitad del siglo XX hasta la obtención del sufragio femenino universal, haciendo públicas sus demandas por mayores derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas en general y la protección de la maternidad obrera para el creciente segmento de trabajadoras del país. En 1991 se propone un proyecto de ley para el aborto terapéutico encabezado por la feminista Adriana Muñoz, pero no tuvo éxito. Es más, el proyecto se archivó y fue duramente criticada por la oposición al aborto. Han habido 24 intentos de modificar el Código Sanitario Penal desde 1989 al 2014, reintegrando el aborto terapéutico a la agenda política. Es decir, no se ha debatido realmente al aborto, sino que el aborto terapéutico, mostrando lo contrario al enfoque liberal y como consecuencia privando de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. La influencia política sobre el aborto es el principal motivo de su estancamiento en cuanto a su propia legislación, frenando el avance de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. No existe voluntad política en debatir el enfoque liberal del aborto y como resultado la presión social aumenta para que el Estado se comprometa con los derechos sexuales y reproductivos. En Chile existe un grupo religioso que ha tenido mucha influencia con respecto al tema. Buscan términos morbos para explicar que la mujer no tiene la decisión sobre su vida y la muerte de un feto. La Iglesia Católica ha continuado influyendo no solamente en la sociedad civil, sino también dentro de la política. La UDI rescata los valores católicos a favor de penalizar cualquier tipo de aborto. La doctrina católica vela por la defensa del derecho del feto desde el momento de la concepción y por la protección de la vida del no nacido. En cuanto a actores pertenecientes a la sociedad civil, están aquellos conservadores que por lo general apoyan el antiaborto, y si no fuera así, de igual forma no viven las complicaciones del aborto, ya que tienen los recursos necesarios para tratarse por vías más salubles y privadas. Aquellos actores dentro de la salud buscan reducir los índices de mortalidad y mejorar el sistema de salud de aquellas madres. Sin embargo, también están aquellos que reservados dentro del área de la salud que velan por la ética y las normas morales con el fin de no difundir el aborto. Podemos concluir que en Chile existe una crisis en los derechos humanos, reproductivos y sexuales de las mujeres. Esto se explica directamente por el predominio político de carácter conservador, que al mismo tiempo influyó tanto dentro del Congreso como fuera de él para penalizar el aborto. El trabajo de la UDI, post-reforma del 89, fue positivo siempre y cuando se razone que el aborto es un crimen, un homicidio, un pecado. La derecha ayudó a difundir miedo en la sociedad, aumentó la polémica moral del tema, incorporando la religión como sustento. Se estigmatizó tanto que imposibilitó siquiera hablar de ello. En marzo del 2016 se dio un giro respecto a este tema, al aprobarse en la Cámara de Diputados legislar en el caso del aborto en 3 causales propuesto por Michelle Bachelet, que son, en caso de peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y los embarazos por violación. Es de esperar que este sea un paso en esta sociedad profundamente conservadora y patriarcal para otorgar a la mujer el derecho de decidir sobre su útero. Pero, ¿y tú qué opinas?